Lunes 14 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia, Diario de Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y también, como siempre, repaso a la prensa digital. Hoy tenemos un protagonista que es más lejano, más lejos de nosotros, que es Castilla y León, así que los titulares aparecen las elecciones autonómicas que se celebraron ayer. Vamos con este primer vistazo a las portadas, a las primeras planas. El Diario Córdoba abre a 5 columnas con el titular que corresponde a este asunto. El PP se queda en manos de Vox en Castilla y León, y ven ahí la horquilla que queda como queda el Parlamento de la Junta de Castilla y León. Ahora hablamos un poquito de esto, no demasiado. La foto que firma Francisco González, para la procesión ayer de la Virgen de Araceli, fervor aracelitano, titula: la patrona de Lucena procesiona en la capital entre una multitud tras su restauración. Se ha restaurado en Córdoba y pues lucía así por las calles, en este caso por la calle Torrijos. El diario ABC, el titular también es para las elecciones: el PP gana, Vox decide, titula. Y la foto, que es una foto de agencia para el partido del Córdoba ayer. El Córdoba Club de Fútbol remonta y consigue su quinta victoria consecutiva. Derrota, dice, a un correoso Don Benito 1-2 que se adelantó en el marcador con goles de Fuentes y Gudel. Continúa líder, lógicamente, el Córdoba, y mantiene su renta de 12 puntos porque el cacereño venció. El segundo clasificado también ganó, le ganó al Coria, el tercero, con lo cual la diferencia se abre entre el primero y el tercero, pero no entre el primero y el segundo. Luego hablamos de esto. El diario El Día también trae la portada el tema de las elecciones, también hay 5 columnas. El PP pincha, titula, y Vox se hace imprescindible para gobernar. Pincha, pero gana. Ahora hablamos un poquito, solo un poquito, pero hablaremos algo de esto. La horquilla que tenemos también ahí debajo. Y la foto, la pizarra funciona, dice el diario El Día. El Córdoba tuvo que sufrir más de lo habitual, pero utilizó la estrategia y consiguió remontar ese primer gol del conjunto de Badajoz, del Don Benito. Córdoba se llena, dice, también del fervor con la Virgen de Araceli en esta procesión extraordinaria de la patrona de Lucena que recorre las calles de la capital tras su restauración. También habla de sueldo, lo tienen, que el sueldo medio en la provincia de los más bajos de Andalucía. Bueno, muy rápidamente el tema de Castilla y León, que no se nos escapa, como dice, nuestro ámbito. Ayer hubo elecciones en Castilla y León, elecciones que ha anticipado el PP porque decía que quería desprenderse del yugo que le suponía tener a Ciudadanos como socio, y se ha encontrado con un yugo que creo yo que va a ser mayor, que es el de tener que pactar con Vox, porque la suma de la selección de los partidos pues no le da para pactar con otro que no sea con Vox o con el PSOE. Descartado el PSOE, parece lógico, parece evidente que no deja pactar con el PSOE, las únicas sumas posibles son del PP más Vox. Hablamos un poquito porque esto afecta a las andaluzas y le explico por qué. Saben que ha habido un proceso en los últimos meses en los que el PP ha intentado aprovechar los lugares donde gobierna junto a Ciudadanos para deshacerse de este socio incómodo. Siempre es incómodo tener un socio en el equipo de gobierno. Le ocurre a Pedro Sánchez con Podemos, con Unidas Podemos en el gobierno central, le ocurre en Córdoba, por ejemplo, y los partidos que, como saben, PP y Ciudadanos gobiernan, y siempre prefiere el que está al frente del gobierno gobernar con su partido que no tener a otro cerca. El PP, como saben, tenía o tiene todavía en algunos casos como socio prioritario a Ciudadanos. Ocurre en Andalucía, ocurre en el Ayuntamiento de Córdoba, les decía, ocurría en Madrid, ocurría en Castilla y León, ocurría en Murcia, y poco a poco pues se están anticipando elecciones, pues porque el PP entiende que el gobierno, la labor de gobierno le da bastantes apoyos como para prescindir de sus socios de gobierno. Saben que hay un run permanente hace ya al menos un par de meses que habla de que en Andalucía va a ocurrir lo mismo, que Juanma Moreno va a convocar elecciones anticipadas, va a adelantar las elecciones que corresponden en noviembre para, para aprovechar eso, su acción de gobierno y deshacerse de sus socios en el Consejo de Consejeros, en el Consejo de Gobierno de la Junta o donde fuera. Se intentó en Madrid y salió bien. Aquí en Galicia salió, no fueron anticipadas, pero también les fue bien al PP. Pero tanto en Castilla y León, incluso en Madrid, se quitan Ciudadanos de en medio, pero el trasvase de votos que entendían ellos era natural, de Ciudadanos al PP, no está siendo tan natural como ellos lo pensaban, y está trasvasándose muchos votos de Ciudadanos a Vox. Probablemente el voto vaya transferido, es decir, votantes de Ciudadanos
se pasen al PP y votantes de PP se pasen a Vox, no porque el salto de Vox a Ciudadanos es un salto más extraño, ¿no? Pero sí que haya un voto transferido, una trasvase de votos, y en definitiva ocurre lo que ha ocurrido en Castilla y León. Vox tenía un procurador, se llama allí, un parlamentario, y pasa a tener 13. Ha multiplicado muchísimo su presencia, y Ciudadanos, que tenía 12, pues tiene 1, o sea que se han cambiado. Con lo cual ahora el PP tiene que, porque el PP prácticamente mantiene, creo que ha subido un poquito, no sé si encuentro el dato de la última vez, creo que sube algo, pero antes tenía que pactar con Ciudadanos y ahora tiene que pactar con Vox. Claro, yo no sé cuál es la pretensión, entiendo cuál es el objetivo de Fernández Mañueco, que es el líder del PP allí, pero creo que estaría más cómodo, aun estando incómodo con Ciudadanos, que lo va a estar con Vox, porque sabemos que en ocasiones el programa de Vox es demasiado extremo y eso dificulta e incomoda muchísimo la acción de gobierno. Así que parece en este caso, como señala el diario El Día, el PP pincha, más que pinchar por no ganar, que ha ganado, pero no le ha salido como pretendía, porque su intención era deshacerse de Ciudadanos y gobernar en solitario. Y como les digo, no solamente no va a gobernar en solitario, sino que va a gobernar con un socio más complicado que Ciudadanos. Vamos, hago referencia a este asunto porque en Andalucía las encuestas van en esta misma línea. El PP sube, el PSOE se mantiene o baja un poco, Ciudadanos, igual que ha ocurrido en Castilla y León, según los sondeos, pues casi que desaparece, y el que sube es Vox, con lo cual cuidado con Juanma Moreno, con Moreno Bonilla, como le gusta llamar a los socialistas, porque en el caso de que convoque elecciones anticipadas o no, en cualquier caso en noviembre habría elecciones, puede ser que el socio actual, que en ocasiones le incomoda, resulte ser un socio muy cómodo con respecto al socio que pueda llegar en el caso de que las elecciones fueran como prevén los sondeos, que como digo, hasta que no se cuentan los votos no hay gobierno decidido. Pero en principio todo apunta a que Moreno Bonilla va a crecer. Saben que las últimas elecciones las ganó Susana Díaz, quedó segundo Juanma Moreno. Ahora parece que Juanma Moreno está en disposición de adelantar al PSOE, pero no con la suficiente diferencia como para gobernar en solitario. Le hará falta apoyarse en alguien. Si Ciudadanos desaparece, se queda sin más bastón que el de Vox. Y como les digo, hemos visto que ha ocurrido en Córdoba, que ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Vox a veces pone el listón muy alto y cuesta mucho para otros partidos más tradicionales pues acercarse a las posturas programáticas de Vox. No anticipemos, en el caso de Castilla y León parece que no hay muchas alternativas. Como les decía, las únicas sumas que salen son PP con PSOE o PP con Vox. Cualquier otra no consigue la mitad más uno de los votos. PP con PSOE está muy descartado, porque además al PSOE le interesa en este momento que el PP se queme con Vox, así que la única opción que le queda al líder del PP allí, Fernando Mañueco, es pactar con Vox, que como digo, para este viaje pues a lo mejor se han utilizado demasiada munición, porque al final solo ha conseguido seguir gobernando con un socio que es más incómodo, entiendo yo, que el que había. Bueno, más cosas, que las hay de información local. Vamos con los sumarios. El diario Córdoba titula en su portada que el empleo público llega a su cifra máxima de la década en Córdoba. Bueno, el empleo público, como saben, es el que incluye a funcionarios y a personal laboral en las administraciones. Muchas veces se ha hablado de que la maquinaria del Estado es una maquinaria compleja, una maquinaria difícil de echar a andar, precisamente por el capítulo primero, el de los trabajadores. Pero, claro, cuando pensamos en empleados públicos siempre se nos va a la cabeza el funcionario sentado en su mesa y despachando papeles que a veces no entendemos para qué. Sin embargo, evidentemente no es ese el empleo público al que se refiere esta información o a la que refleja la realidad. La administración pública que más trabajadores públicos tiene en Andalucía y en Córdoba, por lo tanto, es la Junta de Andalucía, que tiene 28.000 trabajadores a su cargo. Pero claro, ahí se incluyen todos los profesores, todos los médicos, todos los enfermeros y enfermeras, es decir, que la gran mayoría de los empleados públicos pues están trabajando, como le digo, en la sanidad o en la educación. La siguiente administración es los ayuntamientos, no el de Córdoba, todos, los de toda la provincia, más la Diputación, que es menos de la mitad, son 11.000, 28.000 para la Junta, 11.000 para los ayuntamientos. Pero claro, de nuevo, ocurre igual que el concepto que tenemos en la cabeza habitualmente de funcionario público, que es el señor, la señora detrás de la ventanilla, pues no, la realidad, la mayoría
personas que trabajan en la policía local, por ejemplo, o en bomberos, o los limpiadores de de Sadeco, trabajadores de Maxa, conductores de autobús, todo esto son trabajadores públicos. En el caso del Estado, pues hay 7.900, casi 8.000 trabajadores públicos en la provincia de Córdoba. De ellos, el 66% son o policías o militares, es decir, son 5.100. Tampoco son el funcionario que tenemos siempre en mente. Y en el caso de la universidad son 2.024, de los cuales 1.400 son profesores. Solamente hay 588 que sí que están en su mesa, trabajo muy digno, por cierto, están en su despacho o en su ventanilla. Es decir, que el concepto, cuando leemos empleo público, vemos que crece, son trabajadores al servicio de la comunidad y no solo desde un despacho o desde un negociado, sino que son médicos, son profesores, son policías, son militares, son limpiadores, son conductores de autobús o de cualquier compañía pública de transporte. Digo esto porque en ocasiones cuando vemos esa carga, y hay partidos, hablamos antes de Vox, que critican mucho esa carga del capítulo primero de los presupuestos, que es donde se recogen las partidas de los sueldos, critican ese peso que tiene la función pública. Hay que recordarles que la función pública están los universitarios, los profesores de la universidad, los maestros de primaria, los médicos de atención primaria y los médicos, los cirujanos. Todos ellos están ahí y creo que nadie duda de la necesidad que tiene un Estado, un aparato como es el del Estado, de tener sus trabajadores para dar estos servicios que no serían posibles si no se hiciera cargo de ellos el Estado. Aún así, a pesar de esta cifra alta, la cifra más alta de la última década, hay que recordar que faltan muchos trabajadores públicos, porque en estos ámbitos que yo les he mencionado, probablemente esté la cosa sin estar bien. Hoy, por ejemplo, hay una manifestación del sindicato médico, hay otra manifestación esta mañana de los profesores, o sea que haciendo falta personal, pero a lo mejor hace más falta todavía en la otra parte, en esa parte que les decía que es la que tenemos habitualmente en nuestro inconsciente colectivo del funcionario, en los despachos, resolviendo expedientes, resolviendo proyectos. Saben que en los últimos años, a partir de la ley Montoro, la ley del ministro Cristóbal Montoro, se decidió congelar lo que se llama la tasa de reposición, es decir, cuando un funcionario se jubilaba, no se podía sacar su plaza a concurso. Fue la época de la crisis grave del año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, donde se perdió muchísimo número, una gran cantidad de trabajadores públicos. No se les despidió, pero no se renovó cuando se iban jubilando o cuando pasaban a otra ocupación. Hay trabajadores públicos que se marchan a la empresa privada. Bueno, pues no se reponían, de manera que se ha ido perdiendo muchos trabajadores. De esa época aún no se ha repuesto algunos departamentos o unos organismos, como le pasa a la gerencia, por ejemplo, que saben que tiene un atranque importantísimo, consecuencia de que tiene pocos funcionarios, porque ese es otro capítulo. Habitualmente se habla de funcionarios en general, pero funcionarios son solo quienes aprueban unas oposiciones de función pública. El resto, la gran mayoría, son trabajadores públicos, no tienen su oposición como funcionariado, muchos incluso tienen un trabajo precario, son interinos o trabajan por semanas o por meses, como ocurre con algunos médicos, y en otros casos pues son de bolsa de empleo, como ocurre en ocasiones con los trabajadores de Sadeco. Es decir, que no todo el mundo tiene su oposición, no todo el mundo tiene su puesto definitivo y no todo el mundo puede firmar expedientes, que es lo que consigue, que es lo que al final provoca que haya una escasez de funcionarios. Es decir, que yo en esta información me parece interesante que el Estado tenga su aparato en cuanto a los trabajadores, y lógicamente hay que dimensionarlo, ni por mucho ni por poco. El que la Junta tenga más del doble de trabajadores públicos que los ayuntamientos, como les digo, es porque tiene en su plantilla a los profesores y a los médicos y a los enfermeros y, en fin, de educación y sanidad. Pero no significa que sean muchos, lógicamente, por ser muchos no significa que sean demasiados, quiero decir. Bueno, más cosas que las hay. Hablando de sanidad, dice el diario Córdoba que el 92% de los niños supera el cáncer gracias a la investigación y la sanidad pública, fundamentalmente. Yo no tengo nada en contra de la sanidad privada, pero hay que recordar que cada vez que se habla de un logro, de un gran logro, un hito sanitario, siempre acabamos acudiendo a la sanidad pública. Y hospitales privados los hay y muy prestigiosos, pero cuando acudimos a este tipo de grandes noticias son de la pública. La media habitual, la media de los países desarrollados, está en una supervivencia del 80%. El caso de Córdoba, el de Reina Sofía, está por encima del 90%, en el 92% según el último
recuento. Mañana se celebra el Día Mundial del Niño con Cáncer, una tristísima celebración. La mayoría de los niños que padecen cáncer son las hematológicas, leucemia fundamentalmente y algunas otras en paralelo. Bueno, son enfermedades que si se cogen a tiempo se diagnostican bien, pues tienen un resultado positivo y en este caso, como les digo, hasta el 92%. ¿Hace falta más recursos? Siempre hace falta más recursos, por eso yo vuelvo a lo que hablamos antes. Los que dicen que hay muchos trabajadores públicos, pues probablemente a los padres y a los niños que tienen un tumor, pues no les parecerán demasiado, les parecerán que son incluso pocos cuando su hijo tarda un ratito más en atenderle, ¿no? Creo que hay asuntos a los que no se debe escatimar, el caso de la sanidad, el caso de la educación, la seguridad, si quieren también. Creo que son asuntos que no se debe ser cicatero. En el caso de la sanidad tenemos un excelente ejemplo en el Hospital Reina Sofía y la sanidad pública en general en Córdoba, que como les decía hace un rato, hoy se reúnen trabajadores del sindicato médico para protestar por la situación de los sanitarios, tanto por las bajas que nos han cubierto como por otros asuntos que llevan tiempo reclamando. En el caso de Córdoba, por acabar con este recorrido que hace María José Raya en el diario Córdoba, pues hay oncólogos pediátricos, hematólogos, enfermeros, TCAE, que son los que se ocupan directamente, pero luego hay muchísimas personas que trabajan en la radioterapia modulada, en la quimioterapia y en otras pruebas, otras prácticas mucho más concretas, con dianas terapéuticas, que son los que se suele abordar para los pequeños. Y sobre todo intentando que no queden secuelas, porque un tumor infantil, una neoplasia infantil, pues puede provocar problemas de desarrollo, problemas hormonales, incluso consecuencia de los tratamientos, problemas auditivos, que es lo que se trata de evitar, que se avanza y muchísimo. El paciente más joven al que se detectó un tumor fue un recién nacido, porque se le detectó el tumor intrauterino, es decir, estando todavía en el vientre de su madre, se le encontró un neoblastoma metastásico y hubo que operarle nada más, hubo que intervenir nada más nacer. Bueno, pues también en eso somos capaces de hacerlo en el Hospital Reina Sofía, en la Administración de la Sanidad Pública. Y no solamente se trabaja, sino se investiga. El diario ABC trae una información sobre un ranking en el que sitúa a 5 cordobesas, 5 científicas, cordobesas no, de Córdoba, algunas no son cordobesas nacidas, entre las 200 más importantes de España, que bueno, no parece 5 de 200, bueno, pero es que la Universidad de Córdoba tiene un nivel importante de investigación. La primera es María Dolores Luque, que está a la 73 de España, que eso sí un poco más en cuanto al número, pero no sé si ese dato nos debería servir como para congratularnos o para hacer pensar que son 5 de 200 y que la primera está la de 73, cuando la Universidad de Córdoba, el IBIBIC, el CSIC, que también una de las investigadoras distinguidas está trabajando en el CSIC, pues como les digo, no sé si es suficiente que haya 5 entre las 200 primeras y que la primera sea la 73. Dos de ellas son químicas analíticas, María Dolores Luque, como les decía, y Soledad Cárdenas. Luego hay una científica endocrinóloga, otra trabaja en mineralogía, una señora se llama Ivana Pavlovich, que no es cordobesa evidentemente, pero sí que lleva mucho tiempo radicada en Córdoba, y la quinta es Francisca López, que trabaja en agronomía. Como digo, felicidades a las 5, me parece muy interesante su trabajo, su visibilidad que se les da. Se celebró el viernes el Día de la Niña y la Ciencia. Me parece muy interesante que las mujeres accedan también a la investigación y que se les considere al igual que sus compañeros, que sean hombres. Pero repito, no sé si 5 de 200 debería ser una cifra que nos debería servir para conformarnos. Ahí tienen las 5 mujeres, este gráfico que ha preparado Baltasar López en ABC, con su especialidad y con sus valores. Ese valor que hay al lado, que están viendo, es por el que se les mide. Eso mide sus publicaciones, las citas de las publicaciones, cuando escriben a alguna revista científica, las veces que se les cita y la ratio que hay de su grupo con respecto a la investigación. Lo mismo que alguien investigue solo, que haya muchísima investigación. Bueno, puede ser, de todas esas ratios salen esos números, sale esta ratio y ese valor, FH,
es el que ordena las científicas de la primera a las 200, y entre ellas, pues estas 5 que están viendo ahí, que son de la Universidad de Córdoba y una de ellas del CSIC, Francisca López del CSIC. Bueno, más cosas que hay en los periódicos también. Hablan los periódicos del triunfo de María José Yergo en la noche de los Goya, no sé si la vieron, si no se lo cuento yo. María José Yergo, dice el diario ABC, del coro del colegio en Pozo Blanco a ganar el Goya. Aparecen más periódicos, también el diario Córdoba aparece en su portada. Me llevo el cabezón para Pozo Blanco, dice una información que firma Carmen Aumente. ¿Esto es real?, se pregunta. Yergo dice que está flipando con el Goya, titula el diario Córdoba. La verdad que fue una alegría para todos que María José se hiciese con este premio de la Academia del Cine de España por su canción que interpreta la película Mediterráneo. Bueno, es una chica que, como señala el diario ABC, ha empezado desde muy abajo del coro de su colegio y que, bueno, pues tiene un nombre y, bueno, y sobre todo tiene una voz que le descubran con la película, pues bueno, ahí se lo llevan, ¿no? Pero los que la conocemos hace tiempo es una auténtica gozada oír a cantar a María José, así que enhorabuena, felicidades de la parte que nos toca por nuestra paisana de Pozo Blanco, de Los Pedroches, muy cordobesa, y además ella presume dónde va de ser muy cordobesa. Más cosas, dice el diario El Día que el sueldo medio en la provincia es de los más bajos de Andalucía, solamente Jaén y Huelva tienen aún peores cifras que la de Córdoba. La de la capital, el salario bruto anual es de 14.889 euros y la capital, eso es de la ciudad, y la capital sube casi a los 20.000, 19.670 euros. Saben que este tipo de ranking es como la estadística del pollo, que si yo me como uno y el otro ninguno, pues medio para cada uno. Quiero decir con esto que evidentemente habrá quien piense que esos salarios los quisiera pillar él, porque no sean salarios habituales. Claro, lo que pasa es que se saca la media desde el director general de no sé cuánto hasta el peón que trabaje cogiendo aceitunas y sale esta cantidad, sale 14.000 en la provincia y 19.000 en la capital. Como le digo, es una cifra que Córdoba está la tercera más baja, pero es que incluso ha subido, que es lo más grave, ¿no? Que estaba peor todavía, estaba más baja aún. El tema de los sueldos es, como siempre decimos, depende mucho de dónde se viva. No son lo mismo 14.000 euros en un pueblecito, en una aldeita, que en la capital, porque el precio que se paga por los alquileres es distinto, el precio por la comida es distinto. Hay más opciones de ocio, con lo cual hay más dinero invertido también en opciones de ocio. Entonces no es lo mismo probablemente 14.000 euros en una aldeita que los 20.000 en la capital. Salga ganando el de la aldeita. Esa más fácil vivir allí con 10.000 euros que la capital con 19. En cualquier caso, cada cual adapta su nivel de vida y consumo pues a los que tienen en el bolsillo. Si tienes más, gastarás más; si tienes menos, gastarás menos. Córdoba está por debajo, pero fundamentalmente la razón también es el tejido productivo de Córdoba, que depende, como siempre decimos, mucho del tiempo, mucho de la estacionalidad, tanto por el campo, que vive de las cosechas, de la aceituna, de la naranja, de la vendimia, como en el comercio y la hostelería, que viven de las temporadas altas, que sobre todo durante la pandemia este coronavirus han sido medias altas, porque ninguna ha llegado, excepto quizá el septiembre, octubre, que hubo una buena, noviembre, e incluso el puente de la Inmaculada, hubo una buena ocupación. El resto del año está bastante flojito. Este año a ver si hay mejores expectativas. He leído por ahí, creo que ha sido una vez, una entrevista a Charo Sánchez de Puerta, que es la nueva presidenta de Casetas Tradicionales, hablando de la feria que viene, con mucha ilusión, por cierto, y parece que este mayo, bueno, las perspectivas son bastante positivas. También en ABC, creo que ha sido en ABC, no sé dónde lo he leído, hablan de los costaleros que preparan su Semana Santa. Saben que estamos en pleno carnaval, lo están viendo por PTV. Pero este fin de semana las preliminares y esta semana semifinales y finales. Es decir, que parece que poco a poco vuelve la normalidad en esta parte, la parte de festejos, que tanto público atrae. Carnaval quizá menos, pero sí la Semana Santa y sí el mayo cordobés. Todo el mundo confía en que al menos en esas fechas pues el personal gane un poquito más de lo que señalan las estadísticas. Hablando de Semana Santa, vamos terminando. Ayer estuvo en Córdoba, ayer se fue de Córdoba la Virgen de Araceli, la patrona de Lucena. Ha estado en Córdoba una temporada en el taller, y tienen imágenes de su paso por la calle Torrijos, si mal no veo creo que la de Torrijos. Y acompañado a la banda de música de Lucena, que es quien vino, no es Torrijos, es la calle, creo que es Corredor de la Acera, bueno, la que sea, la fachada sur de la mezquita catedral.
La banda llegando y la Virgen que se acercaba hasta por Cardenal González, parece al fondo, hacia la catedral. Bueno, muchísima gente al paso de la Virgen de Araceli por las calles de Córdoba. Lo vieron ayer también en directo, aquí en estas mismas pantallas. Y bueno, era un reencuentro muy esperado de la feligresía y muchos lucenteros que vinieron a Córdoba y muchos cordobeses que acudieron a ver a la Virgen, que la tiene más lejos. La Virgen de Araceli está en Lucena, siempre, santuario de la Sierra de Aras, con lo cual ahora aquí en la capital era más fácil verla este día que no en Lucena. Así que, bueno, pues saben que ahora con esto de que hay muy poquitas, por cierto, pocas mascarillas estoy viendo ahí entre el público. Ahora con esto de la liberalización en cuanto a las restricciones, pues cada vez son más las procesiones que nos encontramos por la calle. Y bueno, y todo apunta a que será una primavera gloriosa para los cofrades también y para el resto de cordobeses que, bueno, le gusta también acudir al encuentro de esta expresión popular, que es una procesión de Semana Santa, en este caso con la Virgen Lucentina, la Virgen de Araceli. Ahí la tiene, la Virgen de la Sierra de Aras. Eso ocurrió ayer. También ayer ocurrió que el Córdoba jugó en Don Benito. Vamos terminando, el Córdoba ganó otra vez, 5ª victoria consecutiva, dicen los periódicos, porque ocurrió así. En esta ocasión fue un partido un poco más raro, porque el Córdoba, que está acostumbrado, sobre todo las últimas semanas, llevamos en 4 partidos un 4-0, un 4-0, un 4-1 y un 3-1, es decir, muchos goles. Ayer hubo que conformarse con 2-1 y frente a un equipo muy correoso. El Don Benito no es un equipo de la parte alta de la tabla, la parte mitad para abajo, y había quien inauguraba un paseo militar. Salió fuerte el Don Benito, marcó un gol, marcó antes, creo que no había pasado en todo, no sé si había pasado hasta ahora, que el Córdoba tuviera que remontar un partido porque viene arrasando allá por donde va, pero al poquito marcó el Don Benito un zapatazo desde fuera del área y al poquito marcó el Córdoba empatando y luego dio la vuelta al marcador y se trajo los 3 puntos. Ahora verán como cada lunes después de este programa tendrá la ocasión de ver el partido Don Benito Córdoba, ya les he hecho spoiler, ganó el Córdoba, 1-2 de los periódicos. Pero bueno, merece la pena ver a los chavales de Germán Crespo, que sobre todo lo que hacen eso, descontar, ahí tienen imágenes del partido, que luego lo verán en su integridad, como les digo, no sé si corresponde, no sé por qué minuto más. Bueno, luego lo ven el partido entero y ya ven los 3 goles, el del Don Benito, que fue el primero, el zapatazo de fuera del área, y luego los 2 goles del Córdoba, a balón parado, ese no. Bueno, fue algo parecido. Ahora lo ven, y no les tengo que contar más del partido. Como les decía, el Córdoba ganó el Cacereño también, le ganó al Coria, el duelo extremeño que dirimía quién era el segundo en la persecución frente al Córdoba, ganó el extremeño, con lo cual el Coria se descuelga un poquito de esa plaza. Creo que ningún equipo, ni el Coria ni el Cacereño, confía en pillar al Córdoba ya. Lleva 12 puntos al segundo, que es el Cacereño, y el averaje ganado prácticamente, le metieron los chavales de Crespo 5 al Cacereño, con lo cual realmente son 12 más 1 con el averaje. Yo creo que es muy difícil que el Córdoba pierda 4 partidos más que el Cacereño de aquí a que acabe la liga. Creo que antes al contrario, y hay alguna peña por ahí anticipando la celebración y preparando lo que será la celebración del regreso a Primera RFEP, que tampoco es algo que haya que celebrar demasiado, entiendo yo, porque volvemos a una liga a segunda B realmente en el número, a tercera división del fútbol nacional, y el Córdoba tiene que estar mucho más arriba. Creo que al menos segunda división, que no se debería bajar de ahí, y el grupo a nivel de Córdoba como equipo, como ciudad, como historia del club, es primera, segunda. Este año de 4ª división creo que no debería servirnos para felicitarnos mucho, para alegrarnos de que el Córdoba suba, alegrarnos sí, pero no irnos a las tendidas con las banderas, porque me parece que esa era casi obligación salir de este pozo. Así que quedan 5 partidos menos, 4 partidos que quiero decir diferencia con el Coria, con el Cacereño. Cuando queden 4 jornadas, si todo sigue así, pues un mes antes tendríamos la victoria y bueno, a ver si todavía se amplía aún más y anticipamos aún más el regreso a Segunda B, y de esa manera se puede preparar la temporada que viene. Aquí lo dejamos. Como siempre, más información en los periódicos, mucha más información, así que les invito como cada día a que bajen al kiosco, entren en internet, escuchen la radio y vean la tele. Si quieren ver la tele ahora, les recuerdo, Don Benito, Córdoba, partido de Liga de la Segunda RF. Nos vemos mañana, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.